Enero de 1817. El aire de Santiago de Chile es una masa espesa, cargada de un calor que parece emanar no del sol, sino de la misma tierra reseca. En el Palacio de los Capitanes Generales, el silencio es tan denso que se puede escuchar el roce de las plumas de ganso sobre el papel y el tintineo lejano de las espuelas de los centinelas. El capitán general Casimiro Marcó del Pont, un hombre de maneras refinadas y peluca empolvada que parece un anacronismo en este suelo americano, observa con una mezcla de desprecio y ansiedad un mapa gigantesco que domina la pared del salón. A su lado, el brigadier Rafael Maroto, un soldado curtido en las guerras peninsulares, mantiene la espalda rígida. Sobre la mesa de caoba, hay legajos, cartas interceptadas y confesiones arrancadas bajo coacción. Hay informes sobre Manuel Belgrano, sobre las montoneras de Güemes en el norte, sobre los caudillos que se desangran en rencillas internas. Pero hay un legajo en particular, encuadernado en cuero tosco, que Marcó del Pont no deja de tocar con sus dedos nerviosos. En la carátula, una caligrafía firme reza: José de San Martín. Análisis de amenaza prioritaria. El ejército de los Andes. Marcó del Pont abre el informe. No es la descripción de un hombre común. Lo que lee en voz alta, con una voz que intenta ser firme pero que traiciona un leve temblor, describe a un enemigo que no se parece a nada que los realistas hayan enfrentado en estas tierras. Imprevisible. Metódico hasta la obsesión. Capaz de organizar una logística de guerra total donde otros solo ven desierto y roca. El oficial más peligroso que ha parido la rebelión americana. Lo que los jefes realistas en Chile empezaban a vislumbrar sobre San Martín era algo que incluso en Buenos Aires muchos aún no terminaban de comprender. No era el general más carismático, ni el que buscaba el aplauso de las gacetas de la tarde. No era un orador de barricada ni un político de salón. Era un profesional de la guerra, una máquina de cálculo y voluntad que les causaba un terror genuino, un frío que no se explicaba con la temperatura del Valle Central chileno. Si ustedes quieren desentrañar por qué los estrategas de la corona española estudiaban con una fijación casi religiosa a este único comandante insurgente mientras ignoraban a otros, quédense aquí, en las páginas de esta historia que la memoria a veces intenta simplificar. Para entender el miedo de Marcó del Pont, hay que retroceder unos años, a las orillas del río Paraná. Febrero de 1813. Los realistas estaban acostumbrados a enfrentarse a milicias indisciplinadas, a hombres con más coraje que técnica. Pero en San Lorenzo, se toparon con algo distinto. San Martín, recién llegado de Europa, no envió a una masa desordenada. Envió a sus granaderos a caballo. La batalla duró apenas 15 minutos. 15 minutos de una precisión quirúrgica, de una carga de caballería que pareció un ballet de acero y muerte. Los informes que llegaron a Lima y a Santiago eran confusos y aterradores. Hablaban de un comandante que permanecía en silencio, que observaba el campo de batalla con el desapego de un ajedrecista, y que en el momento justo, golpeaba con una violencia tal que no dejaba espacio para la reorganización. El brigadier Maroto, al leer los reportes de los sobrevivientes de San Lorenzo, lo resumió con una frase que quedó grabada en las actas secretas: este hombre piensa como nosotros, pero sin nuestras ataduras. Tiene la disciplina de las mejores academias de Europa y el hambre de un continente nuevo. Ese era el punto que desvelaba al alto mando realista. Manuel Belgrano, a quien respetaban por su nobleza, era al fin y al cabo un abogado con uniforme, un hombre de luces que cometía errores tácticos por su falta de formación profesional. Los generales del Ejército del Norte habían sido valientes, pero predecibles. San Martín, en cambio, era un enigma. Había combatido a Napoleón en Bailén, conocía las tácticas más modernas del viejo mundo y las estaba adaptando a la geografía brutal de América. Pero lo que realmente aterrorizaba a Marcó del Pont no era solo la espada de San Martín, sino su mente. Lo que el general llamaba la guerra de Zapa. Mientras el gobernador de Chile intentaba adivinar por dónde vendría el ataque, San Martín lo inundaba de desinformación. Espías disfrazados de mendigos, chasquis que llevaban cartas falsas diseñadas para ser capturadas, rumores sembrados en las tabernas de Santiago. Marcó del Pont escribía en sus diarios: San Martín está en todas partes y en ninguna.
Me habla a través de mis propios miedos. En aquel enero de 1817, la tensión en el Palacio de Santiago había llegado a un punto de quiebre. Los realistas sabían que algo se movía detrás de la muralla ciclópea de los Andes. Pero el sentido común militar de la época dictaba una verdad absoluta: nadie, absolutamente nadie, podía cruzar una cordillera de 6.000 metros de altura con un ejército de línea, artillería y miles de caballos y mulas. Era una imposibilidad física. La nieve, el soroche, los desfiladeros donde un paso en falso significaba la nada. La cordillera era el mejor aliado de la corona. O eso creían. Marcó del Pont miraba el mapa de los pasos cordilleranos, los Patos, Uspallata. Eran senderos para cabras, no para ejércitos. Es un loco o un suicida, decía Maroto, intentando convencerse a sí mismo. Sin embargo, los informes de los espías hablaban de una actividad febril en el Plumerillo, en Mendoza. Hablaban de un San Martín que, a pesar de sus ataques de asma que lo obligaban a dormir sentado y de sus dolores de estómago que combatía con opio y una voluntad de hierro, supervisaba personalmente la fabricación de herraduras, el secado de la carne, el cosido de los uniformes. No era la agresividad ruidosa de otros caudillos. Era una disciplina de acero, silenciosa y constante. San Martín no buscaba la gloria inmediata, buscaba la victoria total. Y para ello, estaba dispuesto a hacer lo que ningún general en la historia de la humanidad había intentado con éxito desde los tiempos de Aníbal en los Alpes. El informe que Marcó del Pont sostenía en sus manos aquel mediodía detallaba algo inquietante: San Martín no estaba moviendo una división, estaba moviendo una nación en armas. 5.000 hombres, 10.000 mulas, 1.600 caballos, cañones desarmados para ser transportados a lomo de buey. Y lo más perturbador, el plan no era cruzar por un solo lugar. San Martín había dividido su fuerza en 6 columnas, a lo largo de un frente de 800 kilómetros, para que el enemigo no supiera dónde concentrar sus defensas. Si este informe es cierto, murmuró Maroto, señalando las cumbres nevadas que se veían desde los ventanales del palacio, entonces no estamos ante un general rebelde. Estamos ante un genio de la logística que ha decidido que la geografía no es un obstáculo, sino una herramienta. La paranoia se apoderó del mando realista. Mientras otros comandantes patriotas esperaban tener una superioridad numérica o condiciones climáticas favorables, San Martín simplemente calculaba. Para él, la velocidad era más valiosa que el número. El momentum era la clave de todo. Su filosofía era opuesta a la cautela de Belgrano o a la improvisación de los caudillos rioplatenses. San Martín creía que un comandante debía avanzar hasta que el enemigo quedara paralizado por el asombro, no hasta donde los suministros lo permitieran. Los suministros nos seguirán si ganamos, si perdemos, ya no los necesitaremos, se decía que era su lema en la intimidad de su tienda. El 17 de enero de 1817, el ejército de los Andes comenzó su marcha. En Santiago, Marcó del Pont recibió la noticia con un escepticismo que empezaba a oler a pánico. Sus analistas le aseguraban que el frío de las altas cumbres liquidaría a la mitad de los insurgentes antes de que vieran un valle chileno. Que las mulas caerían por los precipicios. Que el soroche les rompería los pulmones. Pero San Martín, ese hombre taciturno de ojos negros que parecían quemar el papel cuando escribía, ya había previsto cada nevada, cada falta de oxígeno, cada gramo de charqui que sus soldados consumirían. Lo que estaba a punto de suceder no era solo una maniobra militar, era una epopeya que desafiaba la lógica de la guerra convencional. Mientras las columnas de los granaderos y la infantería se internaban en los desfiladeros de los Patos y Uspallata, a más de 4.000 metros de altura, en el Palacio Real de Santiago el ambiente se volvía irrespirable. Los oficiales españoles, que habían combatido en las llanuras de Europa, no podían concebir que un ejército entero estuviera en ese momento suspendido entre el cielo y la tierra, desafiando a los elementos. Maroto, con el mapa extendido y las manos temblorosas, trataba de predecir el punto de salida. Pero San Martín lo había engañado de nuevo. Las 6 columnas avanzaban en un silencio sepulcral, coordinadas por un cronometraje que parecía obra de un relojero suizo más que de un general en el fin del mundo.
Es como intentar atrapar el viento con las manos, se dice que exclamó un oficial realista al darse cuenta de que las patrullas enviadas a la cordillera no regresaban, o regresaban con noticias de fantasmas que aparecían y desaparecían entre la bruma de los Andes. La cuenta regresiva para el encuentro final en las cuestas de Chacabuco había comenzado. El mundo aún no lo sabía, pero la historia de un continente estaba a punto de cambiar por la voluntad de un solo hombre que, enfermo y doliente, lideraba desde su camilla o desde su caballo, con la mirada puesta en un horizonte que solo él podía ver con claridad. Marcó del Pont, en la soledad de su despacho, empezó a comprender que no se enfrentaba a un hombre, sino a un destino inexorable. El miedo, ese respeto amargo que el enemigo le profesaba a San Martín, ya estaba ganando la batalla antes de que se disparara el primer fusil. El silencio en el Palacio de los Capitanes Generales en Santiago no era un silencio de paz, sino una densa mortaja de incertidumbre. Casimiro Marcó del Pont, el último representante de la corona española en Chile, caminaba de un extremo a otro del salón, sus botas resonando contra el mármol como un metrónomo que marcaba el fin de una era. Sobre la mesa de caoba, el mapa de la cordillera de los Andes parecía una burla geográfica, un muro de granito y hielo que, según todos los manuales de guerra europeos, debería ser impenetrable para un ejército regular. «Es un fantasma, Maroto», exclamó Marcó del Pont, deteniéndose en seco y señalando con un dedo tembloroso las cumbres nevadas que se divisaban por el ventanal. «No es un general, es un espectro que nos envía mensajes contradictorios. Un día me dicen que viene por el planchón, al sur, al siguiente, mis espías juran haberlo visto en Los Patos. ¿Cómo puede un hombre estar en 6 lugares a la vez?» El brigadier Rafael Maroto, un soldado curtido en las guerras napoleónicas, mantenía una calma gélida, aunque por dentro la duda empezaba a corroer su disciplina. Él conocía la reputación de José de San Martín. No era el ímpetu desordenado de Manuel Belgrano, a quien los realistas habían derrotado en el Alto Perú gracias a su falta de formación profesional. San Martín era otra cosa. Era un cirujano de la guerra. Había servido en España, había luchado codo a codo con los mejores generales del mundo contra Napoleón en Bailén. Sabía que la guerra no se ganaba solo con coraje, sino con logística, engaño y una voluntad que rozaba lo inhumano. «Excelencia», respondió Maroto con voz seca, «lo que San Martín está haciendo no es una invasión, es una operación de relojería. Su guerra de Zapa nos ha dejado ciegos. Ha sembrado Chile de rumores, ha comprado voluntades, ha enviado falsos desertores con mapas falsificados. No sabemos dónde está porque él ha decidido que no lo sepamos. Pero le aseguro algo, ese hombre no cree en los imposibles. En San Lorenzo, en 1813, le bastaron 15 minutos y una carga de caballería perfectamente ejecutada para aniquilar a nuestras tropas. No se mueve por impulso, se mueve por cálculo». Mientras tanto, en las entrañas de la cordillera, el aire era tan escaso que cada respiración se sentía como un tajo de cuchillo en los pulmones. José de San Martín, envuelto en su capote azul, observaba el abismo desde el Paso de los Patos. Su rostro estaba demacrado, su piel amarillenta por los ataques de gastritis y el asma que lo obligaba a dormir sentado, pero sus ojos negros conservaban una lucidez aterradora. A su lado, los hombres del ejército de los Andes, una mezcla de antiguos esclavos libertos, gauchos de las pampas y oficiales veteranos, avanzaban en una fila india que parecía un rosario de hierro sobre la nieve. San Martín no solo transportaba hombres. Transportaba un sueño de libertad a través de desfiladeros donde un paso en falso significaba una caída de 1000 metros hacia el olvido. Llevaban 10.000 mulas, 1.600 caballos de batalla y piezas de artillería que debían ser desarmadas y transportadas a lomo de hombre o en rastras de cuero. Cada gramo de charqui, cada herradura, cada carga de pólvora había sido contada por él personalmente en el campamento del Plumerillo. «General», susurró uno de sus edecanes, viendo cómo San Martín se apretaba el estómago con un gesto de dolor, «debería descansar en la camilla. El frío está empeorando su condición». San Martín lo miró con una severidad que hizo que el joven oficial retrocediera. «El cuerpo es un esclavo de la voluntad, joven. Si yo me quiebro, la montaña nos devora a todos.
No hemos venido a cruzar los Andes para descansar, hemos venido para caer sobre ellos como un rayo antes de que se den cuenta de que el cielo se les viene encima. La tensión en Santiago alcanzó su punto de ruptura cuando un mensajero sudoroso y exhausto irrumpió en el despacho de Marcó del Pont. El hombre traía un informe capturado a un espía patriota. El documento, redactado con una caligrafía impecable, sugería que el grueso del ejército de San Martín ya había cruzado por el norte y que las columnas del sur eran solo una distracción. Pero, simultáneamente, llegaba otra noticia: se habían visto banderas celestes y blancas en las laderas de Uspallata. Maroto golpeó la mesa con el puño. Nos está despedazando los nervios. Ha dividido sus fuerzas en 6 columnas para obligarnos a dispersar las nuestras. Si dividimos nuestras tropas para cubrir todos los pasos, nos aniquilará uno por uno. Si las mantenemos unidas en Santiago, le permitiremos bajar al valle y organizarse. Es un genio del mal. No es un genio, es un loco, gritó Marcó del Pont, perdiendo los estribos. Nadie cruza la cordillera con artillería en pleno enero. Las mulas se mueren, los hombres se apunan. Es físicamente imposible. Para otros hombres, quizás, dijo Maroto, mirando el mapa con una mezcla de odio y admiración. Pero San Martín no es otros hombres. Él no está peleando contra nosotros, Excelencia. Está peleando contra la naturaleza y la está venciendo. Y cuando un hombre vence la montaña, ¿qué oportunidad tiene un ejército de soldados cansados y asustados? En la ladera de la montaña, la vanguardia de los granaderos a caballo, bajo el mando de Necochea y Soler, ya divisaba los primeros puestos de avanzada realistas. El plan de San Martín era de una precisión suicida. Las columnas debían converger en el valle de Aconcagua casi al mismo tiempo, después de haber recorrido cientos de kilómetros por rutas distintas. Un retraso de un día, una tormenta de nieve inesperada, y el ejército sería cazado como animales en una trampa. El 10 de febrero, la atmósfera en el campamento realista de Chacabuco era de un pavor silencioso. Los soldados españoles miraban hacia las cumbres, esperando ver aparecer algo, lo que fuera. El viento aullaba entre las piedras, y a veces, entre las ráfagas, creían escuchar el toque de un clarín o el relincho de un caballo. No eran imaginaciones. Eran los hombres de San Martín, que después de 21 días de agonía blanca, estaban terminando el descenso. San Martín, montado de nuevo en su caballo a pesar de las fiebres que lo consumían, dictó sus últimas órdenes. Sabía que Maroto estaba posicionando sus tropas en las cuestas de Chacabuco, tratando de bloquear el camino a Santiago. El terreno era difícil, una serie de lomas y quebradas que favorecían al defensor. Maroto cree que vamos a atacarlo de frente, como se hacía en las llanuras de Europa, dijo San Martín a sus oficiales, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Cree que somos un ejército agotado que solo busca un lugar donde caer muerto. Vamos a mostrarle que el ejército de los Andes no camina, vuela. La noche previa al enfrentamiento, el cielo sobre los Andes se tiñó de un rojo violáceo, como si la misma tierra presintiera la sangre que estaba por derramarse. En el Palacio de Santiago, Marcó del Pont ya estaba preparando sus baúles, el miedo se había transformado en una certeza amarga. En el frente, Maroto revisaba sus líneas por 10ª vez. Sabía que San Martín estaba allí arriba, en alguna parte, observándolo a través de su catalejo, calculando el ángulo de su debilidad, el segundo exacto en que la caballería debía cargar para romper sus filas. A las 5 de la mañana del 12 de febrero de 1817, el sol comenzó a asomar por detrás de los gigantes de piedra. El aire todavía estaba helado, pero el silencio se rompió de forma súbita. No fue un disparo, ni un grito. Fue el sonido sordo de miles de herraduras golpeando la tierra seca del valle. Desde las alturas, las columnas de O'Higgins y Soler empezaron a desplegarse como las tenazas de un escorpión gigante. Los realistas, apostados en las laderas, vieron con horror cómo lo que creían que era una pequeña partida de exploradores se transformaba en una marea de bayonetas y sables que brillaban bajo el sol naciente. Maroto desenvainó su espada, su rostro pálido como la cera. Formen cuadros. Preparen la artillería. Rugió,
pero su voz se perdió en el estruendo. Desde su posición de mando, San Martín cerró los ojos por un segundo, sintiendo el dolor punzante en su pecho, pero cuando los abrió, su mirada era la de un halcón. Vio el despliegue de Soler por el flanco, vio la impaciencia de O'Higgins en el centro. Todo estaba en juego. 3 años de preparación, el sacrificio de miles de almas, el destino de medio continente pendía de lo que sucedería en las próximas 2 horas. «Es ahora», susurró San Martín para sí mismo, levantando la mano para dar la señal definitiva. «Que el mundo sepa de lo que somos capaces». En ese instante, una densa polvareda se levantó en el horizonte, ocultando por un momento el avance patriota. Cuando el viento despejó el polvo, los realistas se dieron cuenta de algo aterrador: la columna que veían no era la principal. San Martín no estaba atacando por donde dictaba la lógica. Mientras O'Higgins se lanzaba en una carga frontal aparentemente suicida, una masa oscura de jinetes aparecía por el flanco más inesperado, cabalgando al borde del abismo con una destreza que desafiaba la gravedad. El pánico empezó a cundir en las filas españolas. ¿Cuántos eran? ¿De dónde habían salido? La guerra de Zapa de San Martín había funcionado demasiado bien. Los oficiales realistas creían estar rodeados por un ejército 3 veces superior en número. Maroto vio cómo su flanco izquierdo empezaba a flaquear antes incluso de entrar en contacto con el enemigo. Miró hacia la colina donde se alzaba la figura solitaria del general argentino. Por un instante, sus miradas parecieron cruzarse a través de los kilómetros de caos. San Martín no se movía. Era una estatua de hierro en medio de la tormenta. «¡Fuego!», gritó Maroto, pero el trueno de los cañones realistas fue respondido por un grito que heló la sangre de los defensores de la corona. «¡A la carga, granaderos! ¡Por la libertad!». El choque era inminente. Las 2 fuerzas estaban a punto de colisionar en un impacto que cambiaría la geografía política del mundo. El destino de América estaba a un segundo de decidirse en el filo de un sable, y justo cuando el primer jinete patriota levantó su arma para descargar el golpe sobre la primera línea española, el tiempo pareció detenerse en la cuesta de Chacabuco. El silencio de la eternidad se rompió con un estruendo de acero y gargantas desgarradas. Aquel 12 de febrero de 1817, en las cuestas de Chacabuco, no solo colisionaban 2 ejércitos, chocaban 2 eras. El sable del primer granadero descendió como un rayo de justicia sobre las bayonetas realistas, y en ese instante, el orden colonial de 3 siglos se desmoronó. Rafael Maroto, desde su posición, sintió un frío que no provenía de la nieve de las cumbres, sino del terror absoluto. Sus hombres, veteranos de 1000 batallas, se quebraban ante una fuerza que no comprendían. No eran simples rebeldes, eran una máquina de guerra perfecta, forjada en la disciplina europea y templada en el fuego sagrado de la independencia. La carga de O'Higgins, que parecía un suicidio, fue en realidad el yunque, y la caballería de Soler, apareciendo por el flanco como fantasmas surgidos de la roca viva, fue el martillo. A lo lejos, montado en su caballo bayo, José de San Martín observaba. Su rostro era una máscara de piedra, aunque por dentro, el dolor punzante de su úlcera y el asma le recordaban su fragilidad humana. Pero el general no era ya un hombre, era una voluntad. Mientras otros líderes anteriores, como el noble pero inexperto Belgrano, habían sucumbido ante la logística o la falta de mando profesional, San Martín operaba con la precisión de un relojero. Había cruzado los Andes, una muralla de 4000 metros de altura que los ingenieros de Marcó del Pont calificaron de infranqueable, moviendo a 5000 almas y miles de mulas por senderos donde apenas cabía un hombre. Lo que Patton haría siglos después con sus tanques en la nieve de las Ardenas, el correntino lo hizo con alpargatas y voluntad de hierro sobre el espinazo de América. Casimiro Marcó del Pont, el THNGC arrogante que despreciaba a los insurgentes, huyó de Santiago dejando atrás su coche de gala y su orgullo. La guerra de Zapa, esa red de espionaje y desinformación que San Martín tejió con la paciencia de una araña, había triunfado. Los realistas esperaban al ejército por un lugar y fueron aniquilados por otro. La victoria en Chacabuco fue absoluta. Santiago abrió sus puertas, pero el general, fiel a su estilo austero y misterioso,
rechazó los honores y el mando supremo. No buscaba coronas, sino la libertad. Los años pasaron, y el fragor de las batallas de San Lorenzo, Maipú y la liberación del Perú se convirtieron en ecos. El hombre que había derrotado a los mariscales de Napoleón en Bailén y que había redibujado el mapa de un continente, eligió el camino más difícil de todos, el silencio. Para evitar que su espada se manchara con la sangre de sus propios hermanos en guerras civiles fratricidas, San Martín se impuso un exilio voluntario. Murió lejos, muy lejos de los picos nevados que desafió. El 17 de agosto de 1850, en una modesta casa en Boulogne-sur-Mer, frente al Canal de la Mancha, el «Santo de la Espada» cerró los ojos por última vez. No hubo estruendo de cañones, solo el susurro del mar francés. Pero en su testamento, dejó grabado un último acto de amor, su corazón debía descansar en Buenos Aires. Hoy, la historia no lo recuerda como un conquistador, sino como el arquitecto de lo imposible. Aquel hombre que, enfermo y en inferioridad numérica, miró a la cordillera más alta del mundo y dijo: «Lo que no me deja dormir no es la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino el atravesar estos inmensos montes». San Martín nos enseñó que la verdadera gloria no reside en vencer al otro, sino en sacrificarse por la libertad de todos. Su sombra sigue cabalgando sobre los Andes, recordándonos que no hay cima demasiado alta ni invierno demasiado crudo para un pueblo que decide, de una vez y para siempre, ser libre. La libertad, al fin y al cabo, es un acto de fe que se escribe con sangre, pero se sostiene con honor.